Un cordial saludo, soy José Peña, el que te acerca el mundo de la tecnología. Error 1003 al tratar de instalar el Zoom en un equipo con sistema operativo Windows 7. Este es un equipo antiguo que me trajeron para instalarle el Windows 7 y al momento de instalarle el Zoom me emitió el error. Pude grabar con un teléfono no muy buena calidad la imagen, pero sí se ve correctamente, así que les pido disculpas si está un poquito la imagen un poquito baja de calidad. Ok, voy a mostrar el error que aparece, que necesitamos nosotros tener en nuestro Windows 7 preparado para nosotros corregir el inconveniente. Vamos a descargar unas actualizaciones directamente de la página de Microsoft. Vamos a realizar la instalación, voy a hacer prueba, voy a reiniciar, etcétera, etcétera. Así que vamos a la acción. Bien, antes de continuar, nosotros debemos determinar si nuestro Windows 7 corresponde a arquitectura 64 bits o 32 bits. En base a eso, nosotros vamos a descargar las actualizaciones y hacer las instalaciones correspondientes. Ya lo vamos a ver más adelante también. Ok, ¿cómo hacemos para buscar esta información? Nos vamos acá a equipo, le damos con el botón derecho del mouse y seleccionamos con el botón principal propiedades. Ok, seguidamente nos va a aparecer la información de nuestro sistema operativo y nos vamos acá donde dice tipo de sistema. Este corresponde a sistema operativo de 64 bits. Si ustedes tienen 32 bits, esto sencillamente no aparece, no les va a aparecer 32 bits. Ok, entonces la instalación que yo voy a realizar es basada en arquitectura 64 bits. Bien, chicos y chicas, vamos a ejecutar el instalador de Zoom para ver si efectivamente nos aparece el error. Vamos a darle clic, le damos a ejecutar. Acá lo tenemos. Bien, este es el error que corresponde. Vamos a darle cerrar acá. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Ok, para solucionar este inconveniente, vamos a instalar las siguientes actualizaciones. Ya les voy a decir más adelante cómo descargarla, cómo tener estas actualizaciones. Vamos a darle doble clic a esta, ok. Bien, doble clic. ¿Y qué pasa si nos aparece este error? Ustedes van a hacer lo siguiente, ok. Bien, ahora cómo solucionamos este inconveniente. Vamos a revisar el servicio de Windows Day, si se está ejecutando o no, está desactivado por X razón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar con el botón derecho en mi PC y le vamos a decir administrar, ok. Yo ya lo tengo acá para ahorrar tiempo. Y nos vamos seguidamente a la opción que dice acá que corresponde a servicio. Clic allí y nos vamos a las diferentes opciones que tenemos acá y buscamos Windows Update. Por lo general es la última. Vamos a darle acá. Ustedes lo buscan. Windows Update. Doble clic le damos. Y acá nos dice que el servicio está detenido. Por lo tanto nosotros tenemos que iniciarlo. Yo recomiendo dejarlo acá. Si está puede que esté deshabilitado. A ustedes les aparezca deshabilitado. Les recomiendo que lo hagan acá, automático inicio atrasado. Y si está detenido el servicio, pues efectivamente denle iniciar. Vamos a esperar. Y seguidamente le dan aplicar y después aceptar y listo. Ya está solucionado ese inconveniente. Ya no debería aparecerle el mensaje que corresponde o que nos apareció. Bien. Excelente, ahora vamos a ejecutar o a instalar las actualizaciones que tenemos acá. Son estas dos que corresponden acá. Más adelante en el video yo les explico cómo descargarla, tanto para 64 bits como para 32 bits. Le vamos a dar doble clic a este, esperamos un ratito, vamos a esperar, le vamos a decir que sí. Y yo le voy a dar play más rápido, X20, para que se instale rápidamente. Bien. Excelente, que ya la tenemos. Vamos a darle cerrar y vamos a ejecutar la segunda actualización. La tenemos acá. Esta sí hay que ser un poco paciente. Hay que esperar, no la cancelen, no apaguen el equipo, no hagan nada, ya que es una actualización importante. Y si la interrumpen, si le aparece el mensaje que sí, ustedes le dan sí. Si le aparece, si ustedes la interrumpen, abruptamente apagan el equipo, lo reinician y no esperan que termine, pues sencillamente pueden dañar el sistema operativo, porque es una actualización muy importante. Recuerden ver al final del video cómo descargar estas actualizaciones, así que vamos a esperar. Bien, cuando termine la instalación le vamos a dar al botón reiniciar. Vamos a cerrar todas las ventanas que tienen atrás. Le vamos a dar reiniciar ahora y vamos a esperar pacientemente hasta que se termine de actualizar el equipo. Y también, por supuesto, reiniciar. No corten nada, no apaguen nada, no hagan nada hasta que culmine el proceso. Bien, acá lo tenemos. Ya reinició. Vamos a ejecutar ahora nuevamente nuestro instalador de Zoom. Acá lo tenemos. Vamos a darle doble clic. Le vamos a dar ejecutar y vamos a ver si efectivamente se solucionó el problema. Vamos a ver. Esperamos un ratito. Zoom. Aquí viene. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí viene. Eso, va pasando. Ok, aquí ya es buen indicio. Le damos acá que sí.
y acá lo tenemos. Vamos a esperar que salga pacientemente. Esperamos acá y aquí lo tenemos, nuestro Zoom instalado correctamente. Vamos a tildar acá si queremos tenerlo en el escritorio y seguidamente le damos acá. Excelente. Ahora bien, vamos ahora a la parte ahora de a descargar las actualizaciones que nosotros necesitamos para que podamos hacer todo este proceso. Acá lo tenemos. Bien, chicos y chicas, ahora cómo descargamos directamente desde la página oficial de Microsoft las actualizaciones que necesitamos para solucionar este error con Zoom. ¿Cómo lo hacemos acá? Ok, tengo acá las instrucciones en un blog para notas. Estas líneas que están acá se las voy a dejar en la descripción para que ustedes fácilmente puedan copiarlas y pegarlas de la manera de manera de poder descargar las actualizaciones tal cual como lo voy a explicar en este momento. Ok, tenemos acá la primera actualización. ¿Qué significa esto? Esta es la que vamos a buscar. Para arquitectura 64 bits, tu sistema operativo, como ya te expliqué en el inicio del video. Y esta para arquitectura 32 bits. Ok, esta segunda actualización, ¿por qué dice nada más arquitectura 64 bits? Ya lo vamos a ver, ya te lo voy a explicar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, como el equipo que yo intervine tiene arquitectura 64 bits, pues yo voy a copiar esto que tenemos acá. Le voy a dar copiar, facilito acá. Abro Google, lo pego aquí, ya lo hice para ser más práctico. Vamos a cerrar esto aquí. Bien, y es la primera actualización o la primera opción que me muestra acá San Google. Le doy acá botón derecho. Vamos a ver si efectivamente es la misma. Bien, vamos acá. Aquí dice Internet Explorer se retiró el 15 de junio. No nos interesa eso. Nos aseguramos acá que efectivamente sea la actualización que nosotros estamos tratando de descargar. Aquí la tenemos. La comparamos versus esta y es 64 bits. Ok, y posteriormente le damos acá descargar y ya tenemos la actualización que nosotros necesitamos. Ok, si tu equipo es arquitectura 32 bits, pues aquí lo vamos a modificar, lo vamos a poner 86 y seguidamente vamos a buscarlo acá y aquí nos debe aparecer. Vamos a ver, vamos a compararlo acá. Aquí la tenemos, no nos dice X86, significa que es 32 bits. Perdón, no aparece como la actualización anterior que decía acá X64. Quiere decir entonces que esta efectivamente es la de 32 bits. Bien, vamos a darle acá a descargarlo y listo. Vamos a hacer, voy a cerrar esto acá. Y ahora voy a explicarle este muy importante. Vamos a ver, ya le voy a decir. Vamos a darle acá pegar. Vamos a pegar esto aquí. Bien, le damos enter acá. Y seguidamente en la primera opción comparamos lo que tenemos acá versus lo que tenemos acá arriba. Si es igual, corresponde a la misma actualización, tenemos que descargar la correcta siempre. Acuérdense, directamente bájenlo de la página oficial de Microsoft. Nada de Mega por ahí, nada de Drive, de gente que sube actualizaciones raras, porque van a poner en peligro su equipo. Se la pueden suplantar su identidad, pueden robar sus credenciales, pueden descargar información allí, pueden lanzarle gusanos, virus, etcétera, etcétera. No queremos eso, todo es directamente de la página oficial de Microsoft. Vamos a darle acá. Y ahora aquí me dice que hay 3 actualizaciones, una para la versión server, no nos interesa. Acá tenemos la de que corresponde a Windows 7 arquitectura 32 bits. Le damos acá a descargar y ya se descarga. Y tenemos acá la actualización para arquitectura 64 bits y le damos a descargar y ya tenemos las actualizaciones directamente desde la página oficial para que podamos nosotros solventar el problema que acabamos de ver. Ok, esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.